Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Magdalena Brils. Ella fue una dama neerlandesa que es recordada por ser la fundadora de una fundación que sería creada con la única intención de poder proteger a sus descendientes ante los apuros económicos o en situaciones complicadas. Esta biografía es realizada por petición de López Blanco. Magdalena Brils nació el 26 de abril de 1617 en la ciudad de Brille, en las Provincias Unidas de los Países Bajos. Fue hija de Cornelis Brils y de la esposa de este, Cecilia van Beresteyn. Se desconocen muchos puntos de la vida de Magdalena. Tan solo se sabe que descendía de una familia bien posicionada dentro de la sociedad neerlandesa. Ante su buena posición, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando finalmente comprometida con Jacob Jan van Hellemeydt, el cual descendía de una poderosa familia, debido a que los Jan van Hellemeydt llegaron a tener mucho poder político en la provincia de Zelanda, al poseer los señoríos de Hellemeydt y el Kersey, además de poseer una enorme fortuna gracias al comercio de telas. A principios del año 1643 se celebró la boda entre Magdalena y Jacob en la ciudad del Kersey. Para entonces ella tenía 25 años de edad en el momento de la unión y él 33. Magdalena se casó en una edad un tanto tardía para la época, ya que en aquellos tiempos muchas adolescentes y jovencitas eran entregadas en matrimonio antes de que hubiesen alcanzado los 20 años de edad. Magdalena se quedaría embarazada al poco de celebrarse su casamiento, alumbrando hacia finales del año 1643 a su primera hija, una niña que se llamó Joana, la cual se acabaría casando con Jacob Verhelye, quien sería gran pensionario, es decir, un importante funcionario de Zelanda. En el año 1646 nació Cornelis, el cual llegaría a ser gran receptor general de las Provincias Unidas de los Países Bajos y gran pensionario de Rotterdam y Brille. Y en el año 1648 nació la última hija del matrimonio, una niña llamada Cecilia, la cual se acabaría casando con François van Bredehoeft, un importante político neerlandés. Magdalena siempre fue una mujer muy preocupada por el destino de sus hijos y de sus descendientes, además de estar completamente entregada a las labores de caridad y al cuidado de los más necesitados. Por esta razón, en el año 1681 redactó un concilio que se acabaría convirtiendo en la fundación de Pies Fonds de Jan van Hellemeydt Brils, la cual sigue estando operativa a día de hoy. Los miembros de dicha fundación tienen que demostrar ser descendientes de dicha dama, ya sea con árboles genealógicos o con pruebas de ADN, y tienen que aportar cierta cantidad de dinero a los fondos de la fundación, para así dar apoyo financiero a otros descendientes de Magdalena que se encuentren en una situación económica delicada, además de que la fundación hace labores de caridad en la ciudad de Brille para ayudar a los más necesitados. Magdalena acabaría falleciendo el 26 de marzo de 1685 a los 68 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Magdalena, debido a que apenas hay información sobre ella y es un personaje bastante desconocido. Esta dama ha pasado a la historia por crear una fundación con la intención de proteger a todos sus descendientes, una idea que es bastante interesante y llamativa, ya que gracias a su decisión muchos de sus descendientes pueden tener las espaldas resguardadas en momentos de apuros económicos, teniendo la posibilidad de ser ayudados por personas con las que comparten una parte de su sangre
y algunas de las ramas de sus árboles genealógicos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Magdalena Briers. Espero que os guste esta historia y espero que a López Blanco también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que hicieron cosas parecidas a Magdalena para proteger a sus descendientes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.